Dándole los días de oración y las cosas, los pedidos de oración que vamos a tener. A partir de mañana vamos a tener un día especial que vamos a orar acerca de la salud allá en la iglesia de Oak Cliff. Todos aquellos que tengan algún problema de salud y quieran estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y saber cuál es su voluntad para con nosotros, va a haber un grupo de pastores y ancianos que nos hemos preparado para ungirlos a los hermanos que lo necesiten y así lo soliciten. Así que el día de mañana estamos orando exclusivamente por la salud. El día miércoles nosotros estamos orando por nuestros jóvenes, por los jóvenes, exclusivamente por los jóvenes. El día jueves por la familia. La familia es muy importante en estos días por los problemas que podamos tener con nuestros divorcios, problemas de suegro con nuera, con yerno. En fin, cada uno de nosotros los problemas que podamos tener. Y el día viernes, por si tú no pudiste llegar martes, miércoles, jueves o viernes, el día viernes tenemos repetidas veces para orar por estas mismas tres cosas, pero el viernes es como el cúmulo, es como donde resumimos todo, pero los días específicos son martes por nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. El día miércoles oramos por nuestra familia, el día jueves por los jóvenes. Así que mi querido hermano, tú encuentra tu camino para allá. Está cerca del Tepatitlán, allá en el barrio de Oak Cliff, detrás del Tepatitlán, sobre la Hampton Road, allá entre la Jefferson y el 12 y la número 12. Allí está, así que no te puedes perder, es bien fácil de llegar. Esta noche, mis amados hermanos, nuestra enfermera no pudo estar con nosotros, pero mañana, primeramente Dios, ella se encontrará con nosotros. Usted sabe los compromisos que se adquieren, como el trabajo, no le pudieron permitir a ella estar con nosotros, pero mis queridos hermanos, la cláusula de salud siempre está a la orden. Esta noche, mis queridos amados hermanos, vamos a empezar nuestra predicación, como todas las hacemos con las noches, con una oración. Bendito Dios triuno, que tu Santo Espíritu nos llene con tu paz y con tu bendición. Permítanos, Padre Celestial, tener la plena seguridad de que tú estás con nosotros, que no nos dejas, que no nos desamparas, y que por el contrario, Padre Celestial, tú mantienes en control nuestra vida. Señor, permítenos ser instrumentos tuyos. Permítenos que nuestros oyentes, al escuchar tu santa palabra, puedan ser bendecidos por tu poder. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche, mis queridos hermanos, nuestra cláusula de salud va a ser hablar de la osteoporosis. La osteoporosis es lo que realmente sucede cuando nuestros huesos se descalcifican. La descalcificación de los huesos no es un procedimiento normal del cuerpo con la vejez. Al contrario, muchas veces la osteoporosis es provocada por nuestros hábitos alimenticios. Nosotros, cada vez que vemos los anuncios de la leche, nosotros estamos escuchando que la leche es buena por el calcio. La leche es buena porque nos ayuda al fortalecimiento de los huesos. Mis queridos hermanos, solo quiero que usted se ponga a pensar. Si usted ha trabajado en el campo, usted se ha dado cuenta que cuando el ternero, el novillo o la novilla nace, los terneritos, el ternero es capaz de a las 3 horas ponerse en pie. Una vez que se pone en pie, el ternero empieza a mamar la leche de la vaca. El ternero va a fortalecer sus músculos y eventualmente el ternero en menos de 36 horas ya es capaz de comer y alternar la leche con el pasto que él empieza a comer, porque ya la leche no es suficiente. Está hablando que en día y medio el ternero está empezando a comer sus poquitos de pasto, no una gran cantidad, pero ya empieza a acostumbrar su estómago al pasto. Ahora lo quiero comparar con el ser humano. ¿Qué pasa con un ser humano a las 3 horas de nacido? Especialmente está llorando, no se puede poner en pie, no se levanta, no hace nada. Segundo lugar, el humano, para empezar a comer algo sólido o algo que no es leche materna o leche de fórmula, tienen que pasar alrededor de 4 meses para empezarle a dar un poquito de lo que es la calabaza,
así un poquito molida, le das un poquito de banano y le vas dando esto, le vas dando el otro, le empiezas a dar los cerealitos, estos, los Similac, no sé si tú te acuerdas de ellos, los Cerealac, todos estos atolitos, como le llamamos, bastante duritos, no tan duritos, suavecitos, y se le empieza a crear lo que se llama el estómago al bebé. Todo esto, mi querido hermano, mi querida hermana, es solo para comparar la fisionomía de un animal con la fisionomía de un ser humano. Así que la osteoporosis sencillamente es una forma del hábito de que nosotros tenemos ese hábito de tomar leche. Lo que ocurre en el cuerpo cuando nosotros tomamos leche es que la leche es un alimento perfecto, pero para las vacas, para los terneros, para los novillos, no para el ser humano. No cambiemos. ¿Por qué usted no toma leche de caballo? Si es lo mismo. Ese es un animal de la misma forma. ¿Por qué no toma usted leche de un venado? Porque es lo mismo. Es un animal y nosotros estamos tomando la leche de un animal. Lo que quiero decir es esto. La osteoporosis ocurre en primer lugar por el exceso de ácido en el cuerpo. Es decir, cuando usted toma mucha soda, usted se está metiendo ácido en el cuerpo, lo que va a hacer una descalcificación del cuerpo, porque su cuerpo se tiene que balancear con el ácido que tiene. En segundo lugar, la leche, si bien es cierto, le añaden calcio y vitamina D. Lo que ocurre con la leche es que la leche se vuelve un ácido dentro de tu cuerpo, y lo que el cuerpo necesita hacer, al igual que cuando tomamos mucha soda o mucho café, o un exceso consumo de carne roja o de mucha carne del mar, como los ostiones, como los camarones, la langosta, todo eso, lo que va a ocurrir es que el cuerpo se vuelve ácido, saca el calcio de nuestros huesos y lo pone nuevamente dentro del corriente sanguíneo para balancear la acidez que hay en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Si fuera cierto que la leche nos da calcio y previene la osteoporosis, los países que consumen muy poca leche tendrían más cantidad de osteoporosis, y los países que consumen altos contenidos en leche y quesos serían ¿qué? Menos vulnerables a tener osteoporosis. Si usted se da cuenta de la cantidad de osteoporosis que hay aquí en Estados Unidos, usted se daría alarmante y usted diría, ¿por qué? Sencillamente, mi querido hermano, mi querida hermana, por el consumo excesivo de la leche. Usted quiere tener huesos fuertes, compre lo que se llama calcio y vitamina D, porque el calcio solo se absorbe con vitamina D. Lo que quiere decir es que el consumo de la leche no necesariamente es la mejor fuente de calcio. Usted coma todos los vegetales que se parten, y al partirse, que sean verdes, esos tienen calcio. Sencillamente el berro, está hablando del apio, está hablando del brócoli, está hablando de las espinacas, todo eso contiene calcio. Si usted lo sabe comer, usted va a adquirir calcio y no se va a descalcificar. Las piedras en los riñones, aunque son en gran parte producidas por la gran cantidad de sal que se consume, por lo menos en los chitos, en los chips, en las sodas, todo eso que produce ese consumo excesivo de sodio, las sodas, también tiene en parte porque muchas veces nosotros no digerimos el calcio que se encuentra dentro de la leche. Así que todos estos son factores que usted tiene que tomar en cuenta. Usted dirá, ¿qué puedo tomar? Bueno, hay opciones: la leche de almendra, está la leche de coco, está la leche de soya. Realmente, mi querido hermano, mi querida hermana, es mejor consumir productos naturales que los de origen animal. Segundo lugar, la leche, usted sabe cómo es producida. En su mayoría de veces, las vacas, una vez que entran a la producción lechera, nunca van a abandonar más el establo. En el establo donde se quedan, allí mismo se quedarán hasta que literalmente sean sacadas para el rastro. Si les da mastitis, no importa, como quiera se les pone, porque ellas tienen que extraer el producto. Al producto que se le da a ella de comer es un producto de engorde lleno de hormonas para que ella siga produciendo leche y leche y leche y leche y leche. La calidad del producto baja y los animales son literalmente explotados hasta que se mueran. Mi querido hermano, mi querida hermana, eso solo es un resumen de lo que la leche puede causar en su organismo.
no es para asustarlo, no es ni siquiera para intentar decir, válgame, estoy mal. Mi hermano, es solo para que usted abra los ojos y se dé cuenta que hay una mejor dieta o algo mejor salud. Déjeme recordarle lo que siempre digo. Yo siempre he creído que una dieta vegetariana es mucho mejor que una dieta basada en la carne. No creo, y no me malinterprete, usted no es salvo por dejar de comer carne o no dejar de comer carne. Usted es salvo por la gracia de Cristo Jesús. Este régimen que nosotros le estamos promocionando es para que usted tenga una vida mejor y tenga mejor salud. Es su opción, mi querido hermano, mi querida hermana, tomarlo o dejarlo. Yo lo he experimentado. Su servidor en un 90% del tiempo no come carne. Las veces que como carne es cuando una persona me invita a comer a su casa y me sirve carne. Si Levítico 11 la permite, me la como, porque no voy a despreciar al hermano. Pero en mi casa y donde yo esté, trato de no consumirla. Si es en dado caso emergencia y no hay nada más que comer, y realmente no hay más y ya no tolero, pues me como lo mínimo que pueda solo para llenar la pancita, no una cantidad excesiva. Así que mi hermano, yo creo que usted con esta información puede indagar más acerca de la leche. Si usted tiene acceso a Netflix o tiene acceso a alguna computadora, métase y entiende mucho el inglés, le recomiendo una película que se llama Forks Over Knives. Y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo es completamente real. Así que gracias por habernos escuchado en esta cápsula de salud y déjenme entrar de lleno con nuestro sermón de hoy. La pelea entre Cristo y Satanás. El primer libro de la Biblia que fue escrito, mi querido hermano, mi querida hermana, no fue el Génesis. El Génesis significa Bereshit, en el principio. No fue escrito en el Génesis, no es el primer libro de la Biblia escrito. El primer libro de la Biblia escrito, acorde con la tradición hebrea y acorde con los escritos que se han encontrado, es el libro de Job. Job es el primero que se escribe. Para entender quién es Job, mi querido hermano, necesitamos ir a la Biblia, al libro que es llamado de Job. Si usted va al capítulo 42 de Job, y luego pone una marquita en el 42 y luego se va conmigo al capítulo 1 de Job. Dice así la palabra del Señor. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y ¿qué? Y apartado del mal. Quiere decir que este hombre, Job, Dios lo cataloga y la Biblia lo cataloga como que es un hombre perfecto, recto, temeroso del mal y apartado del mal. ¿Qué edad más o menos tiene Job? Si vamos a Job 42, y leo el versículo 16 y dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Job ha vivido 140 años. Pero Job ha tenido hijos primero, hijos que ya viven solos y aparte. Estamos hablando que Job, si le pudiésemos poner una etapa normal, pudiésemos decir que Job tendría 40 años. Ese es un estimado que yo estoy haciendo. Si le dijéramos que Job tiene 40 años, más los 140 años que vive, ¿cuántos años tiene Job? Más o menos 180. Pero ¿qué pasa si Job ha vivido unos 60 años más? Tiene 200 años, edades que son normales en la época patriarcal. Porque si vamos a Génesis capítulo número 25, usted se va a dar cuenta cuántos años vive Abraham. Así que dice Abraham, hablando de Abraham, y estos fueron los días de Abraham, Génesis 25, 7, 175 años, y exhaló en el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano lleno de días, y fue unido a su pueblo. Lo que quiere decir es que Job y Abraham vienen siendo de la misma edad, gente antigua, gente que vive de esa forma. Ahora vamos a entrar de lleno de lo que es el estudio del libro de Job. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y aquel varón era más grande que todos los orientales. Usted se imagina qué cantidad de ovejas son 7,000 ovejas,
3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos, muchísimos criados, y aquel varón la Biblia lo cataloga como el más grande de todos los orientales. Estamos en el capítulo 1, versículo 3 de Job. Y ahora el versículo 4 dice: e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, y cada uno en su día enviaba a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5: y acontecía que habiendo pasado el turno de los del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía: quizás habrán pecado mis hijos, y quizá de esta manera habrán blasfemado en sus corazones contra Dios, y de esta manera hacía Job todos los días. ¿Cómo habrá sido papá Job? La Biblia lo cataloga que este hombre es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 atributos. Job es perfecto. Job no comete errores. No comete errores voluntarios. No se hace el de la vista gorda. Si hay algo y algún problema hay que ser solucionado, lo soluciona. Job es recto. ¿Usted cree que Job es un hombre mezquino? ¿Usted cree que Job es un hombre mezquino? ¿Que no se da cuenta del dolor ajeno? Job hace todo lo posible por ayudar a su vecino, a aquel que está en necesidad, porque es un hombre recto. Es un hombre temeroso de Dios. La Biblia lo cataloga como un hombre temeroso de Dios, que sabe quién es Dios, conoce a Dios, sabe lo que Dios puede hacer. Y también es un hombre apartado del mal. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, nos apartamos del mal? Cuando vemos el mal, nosotros nos salimos de allí. Nosotros huimos de la tentación. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que realmente nos hemos apartado del mal, aún cuando nosotros, mis queridos hermanos, estamos viendo cómo el mal nos acecha? ¿Cuántos de nosotros realmente nos apartamos del mal? Quiere decir esto, mi querido hermano, mi querida hermana, que nosotros tenemos que entender que estos 4 atributos que Job tiene son hechos para un verdadero hijo de Dios. No para un religioso, sino para un verdadero cristiano. Versículo 6 dice: hasta el versículo 5 todo esto sucede aquí en la tierra. Ahora el versículo 6 nos vamos a ir para un lugar diferente. Un día vinieron a presentarte delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Ahora esta escena no sucede en la tierra. Esta escena sucede ¿dónde? En el cielo. Esta escena sucede en el cielo porque está Jehová allí. Y ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios, según la Biblia, según el Génesis capítulo 5, son todos aquellos que obedecen la palabra del Señor. Es decir, son todos los ángeles y los mundos no caídos de la creación del Señor. Se vinieron a presentar delante de Dios. Y entre ellos también vino Satanás. Recuérdense que este es el primer libro de la Biblia escrito. La palabra Satanás realmente en hebreo aparece como el Satán. Quiere decir el acusador, el engañador. En un buen español, el ponedero, aquel que tira la piedra y esconde la mano. Es decir, el que no hace nada más que acusar a sus hermanos. Ese es el que aparece allí, el Satán. Y ahora dice el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás. Ahora la conversación viene literalmente con nombre y apellido. Dios le va a hablar a Satanás y le dice: ¿de dónde vienes? ¿Acaso Dios no es Dios todopoderoso? ¿Acaso Él no sabe de dónde viene? Claro que Dios sabe de dónde viene, pero todos los que están a su alrededor, ¿qué? No lo saben. Por eso Dios le interroga: ¿de dónde vienes? Para que la conversación se haga pública y todo el mundo conozca quién es quién. El Satán, el acusador, aquel que está poniendo el dedo sobre dónde, sobre nuestras llagas, sobre nuestros errores. Sigue diciendo: respondiendo Satanás le dijo a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Estos dos verbos que aparecen aquí, de rodear la tierra y andar por ella, tienen una connotación.
Recuérdense que el hebreo, se lo he dicho muchas veces, el hebreo es un idioma muy pobre en vocabulario, pero muy grande en significado. Una palabra significa muchísimas cosas. De rodear. Lo que quiere decir la palabra de rodear, cuando usted va a darle vuelta a su parcelita, usted anda rodeando su parcelita. Cuando usted anda por su yarda, por su patio trasero y lo va a caminar, usted lo que está haciendo es marcando su territorio, viendo a ver cómo está todo. Entonces Satanás le dice, yo vengo de ver mi territorio, vengo de rodear la tierra, es decir, vengo de caminar mi territorio, y le menciona otra cosa, y vengo de andar por ella. La palabra andar lo que quiere decir es que ando pisando, ando dejando huellas. Ahora entienda usted qué es lo que realmente pasa. El dejar huellas es algo que nosotros no entendemos, pero en el tiempo de los hebreos, el dejar huellas significa esto: todo lo que yo pise es mío. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, si usted me acompaña a Josué capítulo 1, versículo 3, o lo anota, mire lo que dice Josué capítulo 1, versículo 3, y aparece este mismo verbo de pisar. Yo os he entregado, dice Jehová, como le había dicho Moisés, todo lo que pisare, ¿la qué? La planta de vuestro pie. Es decir, el mismo verbo está aquí, el de pisar. Todo lo que tú pises va a ser tuyo, le dijeron al pueblo de Israel en Josué. Ahora, Job, Satanás en el capítulo 1 del libro de Job les está diciendo, yo vengo de ver mi territorio, que es la tierra, y vengo de dejarle marca, porque ese territorio, ¿qué? Es mío. Ahora entiende por qué la conversación entre Dios y Satanás. Porque Satanás está reclamando algo que Adán perdió. El Adán perdió ese privilegio de ser el reinante de esta tierra, porque fue usurpado por este hombre. Y entonces mire cómo Jehová no se pone a discutir con Satanás, solo mira el argumento que le dice. Así, versículo 8 de Job capítulo 1. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es decir, tú reclamas la tierra, pero la tierra no es tuya, porque hay un hombre que Dios mismo le da las características que leímos en el versículo 1. ¿Te imaginas qué relación tenía Dios con Job? Que Dios mismo habla de Job. ¿No has visto a mi siervo Job? Es decir, aquel que me sirve a mí, aquel hombre que me sirve a mí, que no hay otro como él en la tierra. Es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le dice, este es mi siervo, y como él no hay otro en la tierra. Dios mismo describe a su hijo. Es decir, le dijo, la tierra no es tuya porque hay gente que aún me sirve a mí. Y ese es Job. Pero a Satanás, como se dice vulgarmente, si no gana, empata. Ahora él va a responder, porque este no se queda callado. Y respondiendo Satanás a Jehová, en el versículo 9 de Job capítulo 1, dice, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Usando el sarcasmo, ¿acaso Job le teme a Dios en balde? Mira lo que dice el versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto los bienes se han aumentado sobre la tierra. Job capítulo 1 versículo 10. Mire cuán profundo es este versículo. Satanás le dice a Dios, ¿no le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Cómo Satanás sabe que Job está acercado? Porque ya lo intentó tocar, ¿sí o no? Porque lo intentó tocar, se dio cuenta que había un cerco de protección a su lado.
Y esto me recuerda, mi querido hermano, lo que dice Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, nosotros tenemos un ángel que nos defiende y nos protege de todas las acechanzas del enemigo, porque Dios nos cuida a nosotros, ¿como qué? Como sus posesiones personales. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Satanás nos va a intentar tocar de muchas formas y muchas maneras, pero no puede, porque Dios nos ha puesto un cerco a nuestro alrededor. Porque si Dios no hubiese puesto ese cerco a nuestro alrededor, nosotros ya hubiésemos sido destruidos por las acechanzas del enemigo. También les dice, versículo 10, al trabajo de sus manos le has dado, ¿qué? Bendición. Al trabajo de sus manos le diste bendición. Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. ¿Cómo sabía Satanás que sus manos tenían la bendición? Porque muchas veces Satanás, cuando nosotros tenemos nuestro trabajo, Satanás lo que quiere es estropear el trabajo que nosotros tenemos. Quiere quitar la bendición que Dios le quiere dar a nuestras manos. Versículo 11. Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Dios no tiene que aceptar el reto de Satanás. Dios no necesita hacerlo. Dios es Dios. Pero Dios no le tiene miedo a Satanás. Y sabiendo el producto y sabiendo lo que es Job, sabiendo el siervo que tiene en Job, Dios decide aceptar el reto. Y le dijo, versículo 12, y le dijo a Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios le dice a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu ¿qué? Tu mano sobre él. Lo que quiere decir es que Dios le pone un límite a Satanás, y Satanás ¿qué hace? Lo obedece. Dios le pone un límite a Satanás y Satanás no se atreve a desobedecer a Dios. Y ahora escucha lo que le voy a decir. Pero nosotros sí nos atrevemos a desobedecer a Dios. Satanás mismo no se atreve a desobedecer a Dios, pero nosotros sí nos atrevemos a desafiar a Dios. ¿Se dio cuenta quiénes somos? ¿Se dio cuenta lo que podemos llegar a ser sin Cristo? Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora se imagina quiénes somos nosotros y cuán bajo llegamos. Porque Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Especialmente los mandamientos que nos mandan a cambiar nuestras tradiciones. Satanás no se atreve a desobedecer a Dios, pero nosotros sí nos atrevemos. Si usted lee el versículo 13, 14 y 15, mire cómo sucede esto. Aconteció que los hijos de sus hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano primogénito. 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pastando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando, y cuando vino otro y dijo, fuego del cielo cayó y quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a todos los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta aquí Job se quedó sin hacienda. Hasta aquí Job se quedó sin nada. Las 5,000, las 7,000 ovejas, los 3,000 camellos, las 500 yuntas de buey, las 500 asnas, todos se habían muerto con todos los criados. Una pérdida total. Job no tiene nada. Pero el versículo 18 no le doy mucha imaginación. Al versículo 18 yo no le doy mucha imaginación porque no lo aguanto. No lo aguanto. Solo de pensarlo no lo aguanto.
Dice el versículo 18. Entre tanto este hablaba, vino uno y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano el primogénito. Y un gran viento vino del desierto y azotó las 4 esquinas de las casas, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo, ¿para qué? Para darte la noticia. ¿Te das cuenta de la destrucción que Satanás le acaba de cometer a Job? ¿Te das cuenta del dolor y la miseria que este hombre sucede? Se acaba de quedar sin trabajo, se acaba de quedar sin comida, se acaba de quedar sin vestido, se acaba de quedar sin empleado, se acaba de ir en la ruina total. Pero tú dices, es material y de alguna forma nos vamos a recuperar. Se murió la vaca y aunque sea la riata recupero. Pero el versículo 18 y 19 terminó de fulminar a Job. No habían terminado de hablar el tercer siervo, llevándole la mala noticia cuando llega el cuarto y le dice: tus hijos y tus hijas acaban de morir. Qué dura la noticia que Job recibe en ese momento. Job no ha hecho nada, pero cuando recibe esa noticia, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a Dios. Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre de Jehová bendito. El versículo 20 dice: y se postró en tierra y adoró. La palabra para adorar es halak, lo que significa postrarse en tierra, y es una significación del hebreo que significa: Dios es todo y yo soy nada. Eso es lo que significa esa palabra. Lo que quiere decir es que Job reconocía que Dios es todo y él es nada. Mi querido hermano, mi querida hermana, en esta hora, yo no sé si te estoy hablando a ti, que tú perdiste ahora tu casa en estos foreclosure, en estos problemas de la economía. Si perdiste tu trabajo, si perdiste tu ropa, si en algún evento trágico perdiste todo lo que tienes, o tus hijos están perdiendo del mundo. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero algo sí estoy seguro, a alguien le estoy hablando. En esta hora, mi querido hermano, mi querida hermana, te invito a que prestes atención a las palabras que salieron de un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová sea bendito en toda ocasión. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, lo que nosotros tenemos que entender es que todos estos hombres sufrieron antes que nosotros, pero triunfaron en el nombre de Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que no podamos ser salvos, sino en el de Cristo Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana, Job era la prueba y la acusación también. Job era la acusación del maligno, diciendo: porque tú le das mucho es que Job te adora. Y Job diciéndole, y Dios diciéndole a Satanás: tócalo, no importa porque él me va a seguir adorando. Job está en medio y Job no sabe lo que está pasando. Job no sabe por qué le llegó toda esta calamidad. Job dice en el versículo 22 del capítulo 1 que en todo esto no pecó ni atribuyó a Dios el despropósito alguno. Capítulo 2. Dejamos la tierra y ahora empezamos nuevamente. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también con ellos presentándose delante de Jehová, y dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Nuevamente la pregunta: ¿acaso Dios no sabe de dónde viene? Sí, Dios sabe de dónde viene, pero no todos los que están ahí con él. Todos los ángeles y los seres no caídos de los otros mundos de la creación del Señor. Y Satanás se presentó también con ellos y le dijo: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y le dijo: de rodear la tierra y ¿de qué?
y de andar por ella. Nuevamente los mismos dos verbos que le explicamos anteriormente en el capítulo 1. Vengo de ver mi posesión, vengo de caminar por ella, vengo de verla completamente y de pisar sobre ella. Hay otro texto del de pisar, no se lo dije al principio, pero se lo digo ahora. Isaías 58:13. Si retrajeres tu pie, ¿de qué? De pisar. ¿Dónde? Mi día santo. Lo que quiere decir esto sencillamente es que no llames al día de reposo tuyo. Ese es un día mío, es mi posición y tu deber es respetarlo y adorarme en ese día. No podemos hacer algo diferente de eso en nuestro día de reposo. En el cuarto mandamiento. Nosotros, mi querido hermano, mi querida hermana, debemos respetarlo, no podemos pisotearlo, porque no es nuestro. Porque el sábado fue hecho para nuestro beneficio. El hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado fue hecho por causa del hombre. Para que nosotros recordemos que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, al cual lo pertenecemos, porque Él nos hizo, nos creó, y ese día recordamos que también nos redimió, porque ese día recordamos que Él tuvo el valor y el momento de venir a esta tierra a morir en la cruz del Calvario, y que un día nos llevará al reino de los cielos. Capítulo 2 habla nuevamente de que Satanás le dice que viene de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová nuevamente le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él otro varón en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene la integridad, aun cuando tú me incitaste contra mí para arruinarlo sin causa? Ahora Dios añade otro elemento y otra característica a Job. Lo primero que se va cuando nosotros estamos en problema y en dificultad, mi querido hermano, es la integridad. Estamos en problemas económicos y le decimos al patrón: mira, déjame poner un poquito más de horas extras, porque estoy en necesidad. Pues ya no voy a dar los diezmos ni las ofrendas, porque hay problemas. Y nuestra integridad se va por el piso cuando hay problemas. Quiera Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, que tú seas fiel al Señor, porque Él es fiel con su promesa. Mantente fiel en todos sus caminos. Sé íntegro aún cuando se desplomen los cielos. La mayor necesidad de este mundo, mi querido hermano, mi querida hermana, es hombres y mujeres que sean leales al deber, como la brújula al plomo. Que estén dispuestos de llamar al pecado por su nombre. Por no dejarse, mi querido hermano, mover como las olas del mar. Y que estén del lado de la verdad, de la justicia y de Dios, aun cuando se desplomen los cielos. Oh, mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero que tú entiendas y que tú veas la grandeza de este mensaje puesto. Job estaba nuevamente a punto de ser puesto a prueba. Nuevamente Satanás, como les dije, si no gana, empata. En el versículo 4, capítulo 2, le dice: Satanás le dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema en tu misma presencia. Nuevamente Satanás le lanza un reto a Jehová. Dios no le tiene miedo a los retos, porque sabe el elemento que Job es. Dios está jugando su nombre por medio de Job. Y entonces, versículo 7, le dice: entonces salió Satanás de la presencia. Versículo 6, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Nuevamente, Dios le pone ¿qué? Un límite a Satanás. Satanás lo obedece, porque Satanás obedece a Dios en todo momento y en todo lugar. Pero nosotros no lo hacemos. Difícil. Satanás lo obedece. No pasa por encima de la autoridad del Señor, pero nosotros sí lo hacemos. Lo que quiere decir esto es que versículo 7, entonces salió de la presencia Satanás de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse sentado en la ceniza. Y ahora viene una tortura mental. Aquella que debía ser su mujer, su ayuda idónea. Mire lo que dice en el versículo 9. ¿Aún retienes tu integridad? Oh, el atributo nuevo que Dios dio,
Ahora por ese atributo es atacado Job. ¿Aún retienes tu integridad? En el versículo 3 del capítulo 2 le está diciendo que el nuevo atributo de Job, aparte de ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Dios mismo dice, él es un hombre íntegro. Y ahora, ¿dónde viene la tentación? En el versículo 9. ¿Aún retienes tú tu integridad? Maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. Por misericordia a ti mismo. Pobrecito, cómo estás sufriendo. Maldice a Dios y muérete. Tristes palabras de esta mujer, porque le está diciendo, ya tu vida no vale nada, muérete. Qué triste, mi querido hermano, mi querida hermana, que muchos de nosotros a veces nos olvidamos de ese tipo de instrumentos. En vez de dar confort, lo que damos es desesperanza. Job le contestó, como suele hablar una de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos, y en todo esto Dios no pecó. No pecó Job en contra de Dios. Mis queridos hermanos, el versículo 11 dice que vinieron 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Escúchalo bien, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos 3 hombres llegaron y empezaron a hablar con Job. Se asombraron de su derrota y pasaron 7 días sin hablar, sin ver nada, sin decir nada, hasta que por fin uno de ellos abrió su boca. Fue Job. Capítulo 4 de Job va a decir que ahora, después de que Job ha dicho algo, después de los 7 días que han pasado, Elifaz, el hombre de Temán, va a empezar a hablar. Y ahora, mire el versículo 12, 13, 14 en adelante, de Job capítulo 4. Elifaz no sabe nada. Mire lo que dice. El asunto también a mí me era oculto. Elifaz no sabía por qué le había venido toda esta maldición a Job. Mas mi oído he percibido algo de ello. Alguien le susurró, ¿dónde? En el oído. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, se me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, que hizo que se me erizara el pelo del cuerpo. ¿Usted cree que está hablando de un ángel divino? ¿Usted cree que está hablando del ángel Gabriel? Usted sabe de quién está hablando. De el Satán, aquel que dijimos es el acusador, el ponededo, aquel que habla cosas malas. Se me hizo que se erizara el cuerpo y como un fantasma delante de mi rostro, cuyo rostro yo no conocí, y que calladito a mi oído decía, ¿será que el hombre es más justo que Dios? ¿Será que el varón es más limpio del que lo hizo? He aquí que en sus siervos, que dice, no confía, y noto necedad en sus ángeles. Mire por qué estas palabras son del maligno. Porque Dios confía en Job, porque dice que él es un hombre recto, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios, que retiene su integridad. Pero esto dice completamente lo contrario. Este espíritu le dice a Elifaz que en sus siervos no confía. La conversación va a seguir desde el capítulo 5 hasta el capítulo 33. En el capítulo 32 de Job va a aparecer el más joven de todos. Si usted se recuerda, los 3 amigos de Job, sencillamente son 3. Elifaz, Zofar y Bildad. Pero en el capítulo 32 aparece otro tipo que nunca llegó. No se sabe ni cuándo llegó ni cuándo se fue. Y se llama Elifaz, hijo de Baraquel, según el versículo 6. Eliú, hijo de Baraquel. Todo lo que termina en él o empieza en él en la Biblia tiene que ver con Dios. Bara quiere decir principio, Baraquel
aquel, el del principio de Dios. Eliú, el hijo del principio de Dios. ¿Se está refiriendo a quién? A Satanás, porque él es el principio de sus caminos, el que fue creado al principio, podría ser la traducción, el hijo de Baraquel. Él dice: yo soy el más joven y voy a hablar. Y este se enoja todo de tal forma que mire lo que dice el versículo 15 de Job 32. Se espantaron y no respondieron más, y se les fueron, ¿qué? Los razonamientos. Cuando el más joven, el más insignificante, aparentemente así presentado, habla, todo el mundo se espanta y se le van, ¿qué? Los pensamientos. Y miren lo poquito que iba a hablar. Desde el capítulo 32 hasta el capítulo 38. Usted va a hablar, va a ver cuando usted lee que la gran declaración de Eliú, acusando a Job de no ser un hombre justo. Y ahora viene el capítulo 38 de Job. Job le va a responder. Entonces Jehová le respondió a Job desde un torbellino y le dijo: mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 38 de Job. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le hace la pregunta: ¿quién es este que tú crees que te está hablando, que te está oscureciendo el entendimiento? Ahora cíñete tus lomos como varón y yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios no se justifica, sino le va a empezar a contar una historia. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Va a empezar a hablar acerca de ¿qué? De la creación de Dios. ¿Quién ordenó sus medidas? A ver si tú lo sabes. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién encerró al mar en sus puertas? ¿Has mandado tú a la mañana? Dice el versículo 12. ¿Has mostrado tú al alba su lugar? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Versículo 31. ¿Podrás entrar en los lazos de las Pleiades y desatarás las ligaduras de Orión? Realmente aquí le está hablando cuando Dios creaba y se gozaba en la creación de este mundo y de este universo. ¿Sabes tú, dice el capítulo 39, versículo 1, en el tiempo que las cabras monteses dan a luz, o miraste a las ciervas cuando están pariendo? Eso normalmente se llama aquí en el sexto día de la creación. En el sexto día de la creación. Ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, Job solamente escucha lo que está pasando. Y ahora, lo que le va a contestar y lo que Jehová le va a decir a Job en el capítulo 40 es a lo que quiero llegar. Job 40, versículo 15. Y dice, Job 40, versículo 15. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Behemoth, la palabra hebrea Behemoth significa el animal grande. No hay forma de describirlo, solo se dice que es un animal que grande. He aquí, dice el versículo 16 del capítulo 40, he aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como el cedro y los nervios de sus músculos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce y sus miembros como barras de hierro. Versículo 19 para que usted entienda quién es Eliú. Él es el principio de los caminos de Dios. Baraquel, aquel que es creado en el principio. Y el que lo hizo puede hacer que su espada se acerque a él. Lo que le está diciendo a Job es, hay un ser creado que lo comparo con un animal grande que tú no lo puedes destruir. Solamente yo que lo hice, solamente yo que lo creé, soy el único que lo puede destruir. ¿Dónde podemos encontrar una cita? Isaías 27:1 dice, he aquí que Jehová castigará en aquel día con su espada, ¿con su qué? Con su espada dura, grande, al leviatán fuerte,
al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. El capítulo 41 de Job va a describir quién es este Behemoth y lo compara con el leviatán. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda al que le eches en la lengua? Hay algunas tradiciones que dice que Job va a describir aquí el lagarto, el cocodrilo o el hipopótamo. No, mi querido hermano, esa no es una verdadera traducción. Lo que está diciendo es esto, que mira el versículo 9. He aquí su esperanza de él será burlada, porque aún a su sola vista muchos se desmayan. Él a servir la olla del mar. Versículo 33 dice, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, y él es el rey de todos los soberbios. En este capítulo, mi querido hermano, en este versículo, en este estudio de la vida de Job, nos hemos dado cuenta que hay una pelea entre Cristo y Satanás, en donde tú y yo estamos en el medio. Si esta noche Dios y tú estás pasando por pruebas, no le eches la culpa a Dios, sino da gloria a Dios, porque tal vez tú estás haciendo lo mismo que Job. Estás sirviendo de prueba para decir que tú eres un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay un enemigo que desde el principio nos quiere destruir, y a ti y a mí, pero Dios ya tiene un cerco de ángeles a nuestro alrededor. Dios quiere darle bendición a tus manos en todo momento y en todo lugar. Y es tiempo, mi querido hermano y mi querida hermana, de que tomemos partido ganador que es con Cristo Jesús. Si hasta el momento dado tú has sufrido tanto o estás sufriendo tanto como Job, recuerda sus palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre adorado. Mi querido hermano, si lees el capítulo 42 de Job en tu casa, te darás cuenta que su postrer estado vino a ser el doble que el primero. 14,000 ovejas, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo las 3 hijas más hermosas. Lo que esto quiere decir es una semejanza de lo que muy pronto pasará. Tú y yo, nuestro postrer estado en el reino de los cielos será mucho mejor que en el estado que estamos viviendo ahora aquí en la tierra, porque tenemos una mansión que Cristo está preparando para ti y para mí, una mansión en el reino de los cielos. Esta noche, mi querido hermano, ha sido mi gusto presentarte la lucha que ha pasado hasta el día de hoy. Y quiero darte los números de teléfono para que llames, para que puedas tener una copia de este hermoso mensaje. Es el 214-728-6091, 214-728-6091 y 214-874-1578, 214-874-1578. Y si tú nos quieres llamar a cabina después de la radio, después de que el programa termine, el teléfono es el 972-572-1360, 972-572-1360. Ha sido un gusto presentarte esto y que el Señor te bendiga. Nos podemos volver a escuchar mañana en otro hermoso mensaje de restauración. Quiera Dios que tú puedas restaurar tu vida con Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.